Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. La inestabilidad en la seguridad, la incertidumbre política y la crisis en el sistema judicial son algunos de los principales desafíos que enfrenta el país en los primeros meses de este año. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Hacemos contacto a esta hora con César Febres Cordero, analista político, para hablar sobre la situación política de nuestro país, el sector justicia, también la situación social. Se viene complicada este 2026 que arranca lamentablemente sin muchas expectativas. César, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, como siempre, un placer, un saludo para usted y para toda su audiencia. Gracias nuevamente. Ecuador tiene un rumbo en estas circunstancias, tomando en cuenta todo lo que ha pasado en tan poco tiempo de este 2026. Parecía que había intenciones por parte de la clase política, o al menos eso se nos vendió, de mejorar la situación, pero las cosas se complican cada vez más. No se trata, pienso yo, estimado Fausto, de pretender que las cosas cambien repentinamente. Era imposible para nosotros, los analistas, pensar, creo que había un consenso, que este gobierno, incluso cuando parecía más proactivo, parecía más conciliador, fuera a resolver las cosas en un par de años. La idea es institucionalizar, encaminar al país. Y lamentablemente, ahora ya no es la opinión de todos, pero es mi opinión y la de algunos otros, no se ha hecho nada para cambiar de fondo al Ecuador. Hay muchas prácticas que se vienen repitiendo y por ende, si bien haciendo las cosas bien no tuviésemos resultados espectaculares, más adelante no vamos a poder verlos si seguimos metiéndole la mano a la justicia, persiguiendo a oponentes y a rivales, concentrando los recursos y el tiempo de los funcionarios del Estado en perseguir a esos rivales, proclamando victorias que no están ahí, como se ha hecho con las cárceles, entregando, no siempre, pero pasa mucho, bonos, créditos y otro tipo de transferencias de dinero, porque son transferencias al final de modo antitécnico. No tenemos resultados, por ejemplo, fiables a la mano sobre qué ha pasado con estos programas ecuatorianos en acción, jóvenes en acción, y la lista es larga, ¿no? Así que no hay que exigir demasiado, pero ni lo básico, ni el plan para encaminar al país lo hemos podido ver. Y el cambio de las prácticas no ha llegado a pesar de que este gobierno se hacía mal el gobierno del Nuevo Ecuador. Y esto de las prácticas creo que es importante también porque estamos, y en eso creo que coincidimos muchos, en una suerte de reedición de las prácticas políticas oscuras que al menos siempre hemos pensado o hemos pretendido que sean erradicadas. Al menos para eso acudimos los ecuatorianos a las urnas con esas intenciones, al menos con esas ofertas, y esto no ocurre y volvemos a una asamblea que ya, para hablar de desprestigio creo que es poco, volvemos a un ambiente político que no dista mucho de lo que hemos renegado toda la vida. Bueno, yo creo que hay que apuntar hacia varias direcciones, pero siempre lo más sano es apuntar hacia nosotros mismos, los ciudadanos, la sociedad, los que no somos políticos o candidatos o dirigentes, pero somos comunicadores, analistas, empresarios, líderes de alguna forma en el ámbito educativo o en alguna profesión. Tenemos que pensar, muy bien, cómo nosotros transmitimos nuestro malestar a los políticos más allá de las urnas y más allá de la cuenta de Twitter o la cuenta de otra red social. Creo que en el Ecuador cada vez menos hay mecanismos para hacer sentir la opinión ciudadana y el reclamo ciudadano. Creo que en el Ecuador cada vez hay menos la forma de aglutinar a la sociedad. Las instituciones viejas y por supuesto con todo su bagaje histórico de errores que antes nos sirvieron para eso, sindicatos, cámaras de industria, cámaras de comercio, gremios, pues algunos están básicamente extintos, otros han caído en la descalificación. Y entonces ese es el problema. Como ciudadanos no hemos buscado los mecanismos adecuados. ¿Por qué, si todo el mundo está decepcionado, con honrosas excepciones de la Asamblea otra vez, por qué los que apoyan, por ejemplo, a los principales movimientos, ADN y RC, no patean la puerta y dicen yo quiero primarias? ¿Por qué los que donan, los que aportan a las campañas que estuvieron ausentes la última presidencial,
pero que generalmente están ahí presentes, ¿por qué no condicionan su aporte a decir, si yo voy a aportar, pero yo quiero que lo reportes al CNE y yo quiero, de nuevo, quiero que haya unas primarias, algo, un plan de gobierno serio? La ciudadanía, lamentablemente, como sociedad, me incluyo, nos quejamos mucho, pero no hacemos nada concreto, y los políticos, por ende, se sienten calificados para seguir haciendo lo mismo de siempre. Porque es quizá lo que nos hemos limitado como ciudadanos. Vemos mucha reacción en redes sociales, en X, en TikTok hoy por hoy, y vemos a unos ciudadanos muy poco o no involucrados en la situación política del país. Vemos también lo que mencionaba César, los gremios, en algunos casos desprestigiados, en algunos casos incluso desinteresados de participar activamente en la vida política para exigir cambios, para exigir esta redirección y algo de decencia en la política, algo que todavía no se consigue. Así es, y dirán algunos, y bueno, a veces hay quienes critican demasiado y dicen no se ha pronunciado nunca, y se pronuncian, pero también hay que responder a los que dicen que con el pronunciamiento es suficiente. No, pero no basta con que manden un comunicado otra vez por Twitter, los de cámara tal o gremio tal. Tienen que hacerse sentir. No toda protesta es mala. El problema es que este país, casi que la última protesta que nos queda es la violenta, la excesiva, la que vemos en los paros. Pero no deberían tenerle miedo a los empresarios a decir, si el gobierno no nos escucha, vamos a apagar las máquinas. Si el gobierno no nos escucha, vamos a apoyar a otro candidato. Claro, unidos todos, porque si van de uno a uno se los comen vivos, porque así son los políticos del Ecuador, persiguen. Pero hay una falta de entereza, a pesar de los desplantes que les han metido año tras año últimamente a los empresarios. No reaccionan. Insisto, pero no estoy pidiendo que aquí exageremos y paralicemos el país, ni estoy pidiendo que se vayan contra este presidente en específico. Gobierne quien gobierne, tiene que haber una sociedad que sepa cómo decir en los momentos críticos, basta, por favor, párenme, en términos coloquiales, bola, présteme atención. Y lo mismo con con las organizaciones que representan a los trabajadores. Hay que saber construir eso. También lo que nos falta, por supuesto, es, como decía, en las pocas ocasiones donde hay protesta, se quiere pedir de todo, ¿no? Nos falta también un poco la conciencia de que hay un plan de gobierno, y yo tengo que entender que al de la izquierda lo puedo llevar un poquito más a la derecha, al de la derecha lo puedo llevar un poco más a la izquierda, pero ganaron las elecciones y tampoco le puedo imponer mi agenda. Pero repito, eso es lo que hacen un par de grupos. Pero a veces incendian el país, el resto de la sociedad simplemente ya no hace nada. Pero parte de esta inacción, y nos referimos a los ciudadanos, a la sociedad en general, a estos gremios, incluso organizaciones políticas que se han visto de alguna forma disminuidas con su participación o con los resultados en las urnas. Pero esta inacción, ¿con qué tiene que ver? ¿Cuál es la conexión para no hacer nada? Esta política del miedo, esta política de la amenaza. ¿Hay miedo entre la gente a reaccionar, a ser quizá irreverente en algún momento? Pero por supuesto que hay miedo, y yo puedo dar fe de eso. Lo he escuchado de colegas, lo he escuchado de periodistas, yo lo he escuchado de empresarios, lo he escuchado de políticos. Y no es un miedo infundado. Y no es un miedo infundado. Y lo escucho cada vez más. Pero me parece que mucho de este miedo nace del sentimiento de abandono de esos políticos y de esos periodistas y de esos empresarios, porque cuando me lo comentan, cuando van a la reunión de la Cámara tal, nadie quiere reclamar. Y ellos escuchan igual que yo, porque esto también lo escucho mucho y es lo que realmente me preocupa. Acá hay más personas que dicen, yo no veo noticias, yo no leo el periódico, yo ya no quiero saber nada de política. Y no se involucran en la vida. Antes eran el tío tal o la prima tal en la mesa en Navidad, pero ahora los políticos están en todos lados. Y por supuesto que hay factores sociales y económicos. La manera en que funcionan los algoritmos de redes sociales te quitan capacidad de atención. La precariedad del trabajo le quita tiempo a la gente para poder dedicarle algo a la lectura, a la información y a la participación social. O sea, hay cosas económicas más fuertes. Y esto que vemos en el Ecuador, de alguna u otra forma lo vemos en todo el mundo. Pero también hay que entender que hay mucho de la voluntad. No estamos poniendo la voluntad, no estamos poniendo el interés en la cosa pública. Al decir que asco la política, que asco la corrupción, nos estamos lavando las manos y nos volvemos cómplices de los problemas del país.
No nos involucramos como deberíamos en la vida política del país, en la vida social inclusive, porque todo esto tiene relación, la política, la parte social, la parte judicial. Hoy por hoy, lamentablemente, hay una conexión directa entre lo que podría o debería ser tener algún tipo de separación, alguna línea roja al menos. Pero ¿cómo nos regresamos a una sociedad que se involucre, una sociedad que se preocupe, que participe, que reclame, que exija cambios? Yo creo que la construcción tiene que venir desde abajo. Estos problemas que vemos con los partidos, con las instituciones, con las cortes, con la república, la vemos en las pequeñas comunidades. ¿Dónde está la organización responsable en las universidades públicas y privadas de estudiantes, de profesores? ¿Dónde están hasta en los comités de barrios y de ciudadela? ¿Verdad? La responsabilidad, porque uno vive escuchando equipos de fútbol donde se caen directivas porque tienen que ir corriendo al juicio, equipos de fútbol donde hay listas únicas, hasta en eso, algo que forma parte tan importante de nuestra vida. No estamos funcionando como sociedad desde abajo, y ahí viene el rol de la educación. Yo creo que escuelas, colegios, universidades tienen, digamos, la misión de enseñarnos a saber perder, a saber ganar y trabajar con los que perdieron, a saber respetar las reglas, a no solucionar todo con una botella de whisky, porque así es como funcionan las cosas en este país. Desde abajo hay que irlas cambiando. Insisto, no todo puede ser enseñanza de valores, porque en una época daban clases de cívica, ética y lógica, y producto de esas aulas salieron de los peores presidentes de la historia del país. Entonces, no todo es tampoco repetir un discurso que creo que es importante dárselo a los jóvenes. Hay que también empezar a aplicar cierta mano dura, padres de familia, profesores, empezar a expulsar, empezar a sancionar, empezar a enseñar a la sociedad que las reglas valen algo, y hay que empezar a atacar de nuevo los problemas de fondo. Cuando la gente trabaja demasiado, trabaja sin seguridad de qué va a pasar mañana, la gente no tiene tiempo ni ánimo para involucrarse en la vida social y en la vida política, ¿no? Entonces hay un factor cultural, como hay un factor económico, pero mi consejo es, en resumen, vamos primero a lo de abajito, dejemos a nuestros equipitos, a nuestros colegios, a nuestras universidades, a nuestros barrios bien organizados, y quizás así como sociedad podamos agarrar las riendas otra vez de la democracia. ¿Dejar un poco la comodidad? Definitivamente dejar la comodidad. La comodidad no solamente de no hacer nada, sino la comodidad de hacer todo solo, porque, repito, eso es un problema ecuatoriano. Si gano yo bien, si pierdo, voy pateando el perro. O la comodidad o también la comodidad para muchos de callar. Por supuesto, y la comodidad de callar y decir, no me involucro, no es mi problema. Finalmente, y con esto cierro, César, hay una relación que hoy por hoy es cada vez más directa. Debería haber, como decía hace un momento, una línea roja, pero entre la política y la parte judicial. Me refiero concretamente a la parte judicial, procesos electorales, y todo tiene esto un denominador común a lo que nos hemos referido hace un momento, que es este miedo. Es algo que permanece, es algo que está, y quizá es algo de lo que no depende tampoco simplemente de sacudirse o dejar la comodidad. ¿Cómo superar esto? Bueno, yo añadiría otra cosa más, que algo lo mencionaba, por el tema de las redes sociales y las dinámicas. No solamente se trata de perder el miedo, no solamente se trata de organizarse y actuar, se trata de prestar atención. Ya, aquí nos montan 2, 3 escándalos más, o surgen espontáneamente 2 o 3 escándalos más, y la tanda anterior la dejamos olvidada. Aquí sería grave que pensemos que, por ejemplo, el problema de la justicia solamente el doctor Mario Godoy tan cuestionado. Hay muchas otras dinámicas. Lo que está ocurriendo con la doctora Villasís, la Corte Provincial del Guayas, que es el caso Purga, es un desastre, y donde la corrupción no se ha acabado, a pesar de que los supuestos operadores de la corrupción están presos o huidos o destituidos. Nos dejamos las cosas mucho en el aire, o aceptamos cosas que no son ni siquiera soluciones. Entonces, prestar atención como sociedad y tratar de empujar las cosas hasta el final es algo que dejamos de hacer hace tiempo, si es que alguna vez lo hicimos, y es lo que hay que hacer, sobre todo en esto, como usted nos comenta de la justicia. Yo estoy de acuerdo, nos quedamos a medias. Importante involucrarse, importante sobre todo saber que somos parte de una sociedad que requiere de la participación de todos. César, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
A las órdenes, un placer. César Febres Cordero, analista político, hablando sobre la situación política de nuestro país, cómo nos involucramos o cómo nos hemos dejado de involucrar muchos los ciudadanos en los temas que corresponden para todos, en los temas que interesan a todos y sobre los cuales deberíamos exigir cambios. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.